Ahora vamos a derivar esto de aquí con respecto a y. Entonces todavía nos va a quedar pendiente la derivada con respecto a z. Si derivamos esto con respecto a y, 2x por z al cubo son constantes. Entonces 2x por z al cubo sería la derivada de ese término. Y acá si derivamos esto con respecto a y, tengo que derivar como que fuera un producto. Vamos a poner menos z como una constante, abro un paréntesis, y derivo y por seno de x por y, porque estoy derivando con respecto a y. Bueno, si lo derivamos en el orden que usualmente se acostumbra a trabajar, primero la polinómica, luego la trigonométrica, si ponemos y por seno de x, y, diríamos la derivada de la primera que es y, que es 1, por la trigonométrica, que es seno de x, y, luego más la polinómica, y, por la derivada del seno, que es el coseno, por la derivada de su argumento, con respecto a y, que es x. ¿Sí? ¿Ya? Y finalmente, esto lo derivamos con respecto a z. Al derivarlo con respecto a z, entonces 2x es tratada como constante y derivamos normalmente la potencia z al cubo. Eso es 3 por z cuadrado. Entonces nos va a quedar 6x por z cuadrado. Ya, ahora, para z, todo esto que está aquí es una constante. Todo esto, ¿no? Entonces simplemente queda menos esa constante, o sea, menos seno de xy menos x por y, vamos a ponerlo así, por coseno de xy. Y ahí tenemos entonces la derivada mixta en ese orden. Primero con respecto a x, luego con respecto a y, luego con respecto a z. No, como ustedes ven, son un poquito ya más largos estos ejercicios, ¿no? Por eso no vamos a hacer las 6, vamos a hacer solamente esas dos derivadas mixtas. Bien, entonces ya tenemos esta. Ahora vamos con la tercera derivada de f. Primero con respecto a y, luego con respecto a z y luego con respecto a x. Entonces nuevamente debemos entender la notación como es la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a z de la derivada de f con respecto a y. Entonces esto es la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a z. Necesitamos la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces al derivar con respecto a y, x cuadrado por z al cubo son constantes. Y si derivamos este término con respecto a y, ¿verdad? Nos queda, bueno, z que es una constante, la derivada del coseno es el menos seno, por la derivada del argumento con respecto a y, que es x. Entonces ahora esta expresión hay que derivarla con respecto a z. Derivada con respecto a x queda pendiente todavía. La derivada con respecto a z, para z, x cuadrado es una constante. Entonces queda simplemente 3x cuadrado por z cuadrado. Para z, seno de x por y por x es una constante. Entonces queda menos, vamos a poner x por seno de xy. Y finalmente se deriva con respecto a x. Al derivar con respecto a x, nos va a quedar 6x por z cuadrado menos, y ahí derivamos un producto. La derivada de la primera, que es 1, por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda, que es el coseno, por la derivada del argumento con respecto a x, que es y. Ya, y comparen estas dos expresiones. Son las mismas, ¿verdad? Son iguales, ¿no? Todas, ambas para todo x, y, z, elemento de R3 también. ¿Ya? Entonces, en este caso, si ustedes calculan las otras 4, les va a salir la misma respuesta. Pero habrán unas que son más sencillas de calcular que las otras. Por ejemplo, a mí me parece que más sencilla fue la segunda, derivada mixta. ¿Ya? Entonces, esto de aquí se da por un teorema que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando la función es de clase Cn, usted puede calcular sus derivadas mixtas de orden n y van a ser iguales. Entonces, eso lo podemos comprobar con el ejemplo 1 y en el ejemplo 2, ¿no? En el ejemplo 1, aquí están las dos derivadas mixtas.
y en el ejemplo 2 están esas dos derivadas mixtas de orden 3. Las otras 4 derivadas mixtas de orden 3 también van a ser iguales a las que tenemos allí, pero es por este teorema. Teorema de la igualdad de las derivadas mixtas. Dice, si f es una función de clase Cn, en algún x sub 0 elemento de U, tal que U es abierto. Si x1, x2, etcétera, xn son las variables independientes de f, coma, entonces todas las derivadas mixtas de orden n son iguales en x sub 0. Entonces, en ese punto, donde la función es de clase Cn, todas las derivadas mixtas de orden n son iguales. No importa el orden de derivación, en otras palabras. ¿Sí? O sea, es decir, la enésima derivada de f con respecto a x1, luego con respecto a x2, etcétera, con respecto a xn, va a ser igual a la enésima derivada de f. Ahora puede ser primero con respecto a x2, luego con respecto a x1, luego con respecto a xn, y así sucesivamente. Usted puede cambiar el orden y comenzar por la última variable, luego por la penúltima, y así sucesivamente llegar a la primera. Entonces, todas las n factorial derivadas mixtas son iguales, porque aquí van, si la función es de n variables, tenemos n factorial formas diferentes u órdenes diferentes de derivación. Entonces, eso es lo que ocurre en estos dos ejemplos anteriores. Ahora, pero asimismo, este teorema es unidireccional, o sea, dice, si la función es de clase Cn, entonces se cumple esto. También podríamos decir que si esto no se cumple, la contrarrecíproca es que si esto no se cumple, entonces la función no es de clase Cn, ¿ya? Entonces, hay casos en los que las funciones no tienen estas derivadas mixtas iguales, pero es porque no son de clase Cn. Ahora, tampoco es verdad que si las derivadas mixtas coinciden y son iguales, yo puedo concluir que la función es de clase Cn, porque las derivadas mixtas iguales es condición necesaria para que la función sea de clase Cn, pero no suficiente. Entonces, nuevamente se insiste, ¿no? Hay que mirar bien el teorema, si es entonces, si solo sí, para poder sacar inferencias. Ahora, vamos a ver justamente un ejemplo en el que podríamos usar este teorema para determinar si una función es de clase C2 en un punto. Determine si f de xy igual a x cubo y menos y cubo x sobre x cuadrado más y cuadrado con xy diferente de 0, 0 y 0 para xy igual 0, 0 es
de clase C2 en 0, 0, ¿no? Entonces el punto X sub 0. Sí. La demostración es el teorema. Mire, casi todos los teoremas de funciones de varias variables son bastante largos de demostrar. Si usted quiere consultar la demostración, lo puede hacer en algún texto. Pero hacerla aquí en clase, prácticamente necesitamos 1 hora para demostrar algunos teoremas. La mayoría son teoremas largos. Algunos que otros que sean pequeños, de corta duración su demostración, las podremos hacer aquí en clase. Los vamos a hacer más adelante. Pero estos son teoremas bastante complicados, largos. Que tendrán que consultarlos en algún texto. Bueno, entonces específicamente en el punto 0, 0 queremos saber si es de clase C2. Entonces no podemos decir si las derivadas mixtas son iguales, la función es de clase C2, porque eso no es verdad, porque esto es, si esto, entonces aquello. Pero sí podemos decir que si las derivadas mixtas no son iguales, entonces no es de clase C2, porque esa es la contrarrecíproca. Ya, entonces vamos a ver si calculando las derivadas mixtas llegamos a establecer que no son iguales y por lo tanto ahí sí podemos decir que esa es la contrarrecíproca del teorema y tenemos entonces que la función no es de clase C2 en 0, 0. Bien, entonces vamos a calcular, entonces para calcular estas derivadas, vamos a calcular, como sabemos, aplicando la definición, como es el punto 0, 0. Entonces esto es lo mismo que la derivada con respecto a y de la derivada de f con respecto a x en el punto 0, 0. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En este caso, como es un punto, podríamos decir crítico de la función y donde ya sabemos que tenemos que aplicar la definición de derivada, para poder calcular la derivada con respecto a y de la derivada de f con respecto a x, necesitaríamos la regla de correspondencia de la función derivada de f con respecto a x. En los ejemplos anteriores, las reglas de correspondencia de las derivadas predecesoras eran fáciles de calcular porque eran funciones polinómicas, esta aquí era una cosenoidal y podríamos usar los teoremas de derivación. Pero en este caso, para hallar la regla de correspondencia de la derivada de f con respecto a x, necesitamos hacer lo que ya sabemos hacer. Es decir, usar los teoremas de derivación para todo x y diferente de 0, 0 y luego sacar la derivada de f con respecto a x en el punto 0, 0, usando la definición de límite. ¿Ya? Entonces, esto de aquí requiere la regla de correspondencia de la derivada de f con respecto a x. Ahora, ¿por qué se requiere la regla de correspondencia? Porque después usted cuando vaya a calcular la derivada con respecto a y, necesita una vecindad de 0, 0. Entonces usted necesita tener toda la regla de correspondencia para poder evaluar la definición del límite en esa vecindad. Entonces vamos a sacar la derivada de f con respecto a x. La derivada de f con respecto a x, ya anteriormente habíamos visto que para este tipo de funciones, cuyo conjunto está dividido como la unión de conjuntos disjuntos, necesitamos una expresión para todos los puntos que están en este conjunto y necesitamos la otra expresión para los puntos que están en este conjunto. Entonces, para todo x y diferente de 0, 0, vemos que se comporta de una manera racional y por lo tanto podemos usar los teoremas de derivación. Entonces, aquí necesitamos la derivada de la división. Entonces, en el numerador derivamos con respecto a x, eso es 3x cuadrado por y menos y al cubo, por el denominador que es x cuadrado más y cuadrado, menos la derivada del denominador con respecto a x, que es 2x, por el numerador. Con x y diferente de 0, 0. Y para x y 0, 0 usamos la definición de límite.